Bueno, jóvenes, vamos entonces a ver este temita que estaba pendiente para hoy, que habla del hígado y compañía. Eh, este tema puede ser muy difícil, eso es cierto, porque el hígado es un órgano, pues, anatómica e histológicamente bastante complejo. La verdad que a mí cuando yo tengo una biopsia hepática, para mí eso es un problema. Las biopsias hepáticas son difíciles de trabajar porque pues son de alta complejidad. Entonces, pues realmente esta clase pudiera ser realmente complicada, ¿no? Entonces, pues por suerte yo le he dado ya bastantitas veces y pues creo que pues trato de ofrecerles lo que usted debe saber para su nivel, porque obviamente usted no está entrenando ahorita para ser patólogo, ¿no? Realmente todo este curso es para que usted conozca ciertas generalidades de la patología, conozca conceptos de enfermedades, pero pues el conocimiento fino como tal no es la meta de este curso. Entonces, pues creo que se puede hacer relativamente llevadero. Después vemos un poquito de la vesícula y biliar y de último algo del páncreas, ¿no? Vamos a comenzar con el hígado. Bien, el hígado es grande. Bueno, lo de hacer la autopsia, etcétera, pues yo pudiera ofrecer mucho más por este curso, pero la verdad es que pues esa traba de la Caja del Seguro Social y ese acuerdo de que no se puede permitir entrenar estudiantes que no sean de la nacional, eso es una tontería que absolutamente bloquea todo. Bueno, eso es otro tema, y de eso yo pudiera hablar aquí, hablar, y pues la verdad no viene al caso. El problema es que pues yo me quedo con todo ese conocimiento para mí. Uf, no ni idea todas las cosas que yo tengo en el hospital que se pudieran compartir, pero por esa traba que pues algún genio muy inteligente dictaminó, se le ocurrió que eso era una estrategia pues muy sagaz. Esto, ni modo, me toca quedarme con esos conocimientos para mí. Eso me da un poco de tristeza y un poco de desilusión. ¿Por qué? Porque si tú fueras allá, tuvieras que los hígados son órganos anormalmente grandes. O sea, son enormes. El hígado es un órgano grandísimo y pues bien pesado. Cuando hay algún tipo de hepatectomía, por lo que sea, vienen unos tanques enormes, súper pesados, porque pues aparte de tener una formalina, eso es súper grande. El hígado tiene muchas funciones, ya eso lo vimos en el curso de la histología, y pues algo importante del hígado es su aporte de sangre dual. En la vena central y tienes las triadas portas con la arteria hepática, la rama o afluente, mejor dicho, de la vena porta y el dúctulo biliar. Entonces, eso divide al hígado en zonas que están más oxigenadas y zonas que están menos oxigenadas. Las zonas más oxigenadas son las que se encuentran rodeando a la triada portal, llaman las zonas periportales, mientras que las zonas que están cercanas a las zonas cercanas a la vena central tienen menos oxígeno. Entonces ahí los hepatocitos trabajan a distintos metabolismos. Los que están rodeando la vena central son los hepatocitos centrolobulillares. Entonces, en base a este tipo de metabolismos y empleo del oxígeno, el hígado, en base a su arquitectura lobulillar, lo dividen en zonas uno que son las más oxigenadas, y la zona 3 que es la menos oxigenada, y la 2 es la zona, pues, intermedio. Bien, entonces conocemos la histología del hígado. Conocemos entonces la triada portal con el dúctulo biliar, la vena porta y la rama de la arteria hepática. Esas estructuras son importantes pues porque ellas están implicadas en la enfermedad hepática. Debes conocer la vena central, que es una célula de Kupfer, que es el espacio perisinusoidal y que son las células hepáticas estrelladas o las células de Ito. Bien. Al hígado, al ser tan grande, al ser tan complejo, al tener tanta diversidad de funciones, pues es sitio de mucha diversidad correspondientemente de enfermedades. Enfermedades infecciosas, sobre todo virales, hay cirrosis que ya hemos hablado y también obviamente hay cáncer en el hígado, eso lo mencionamos más adelante, pero lo que ciertamente se tomará aquí más espacio es el tema de la hepatitis
o la hepatopatía alcohólica y la no alcohólica. Eso involucra pues el tema de el hígado graso, la esteatosis, esteatohepatitis. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y eventualmente involucra el tema de la cirrosis también. Vemos que el hígado también se asocia con enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, con el sobrecarga de volumen, el hígado se ve afectado, un paciente con una falla muy descompensada, al ser sitio de tanto aporte sanguíneo, pues cuando hay cánceres metastásicos, el hígado es un buen target por su gran aporte sanguíneo y también pues para algún tipo de infección sistémica. Habiendo dicho eso, conocemos bastante bien al hepatocito y sabemos que es una célula bastante resistente al daño. Y bueno, el hígado en la gran mayoría de las ocasiones es asintomático, o sea, el paciente tiene una hepatopatía, la que más te guste, y por lo general, este paciente se siente bien, ¿ok? Y ya cuando él siente algo, pues que ya cuando vas a ver, los laboratorios están muy alterados. O sea, allí es que comienza el abordaje de este tipo de enfermedades. Entonces, aquí valdría la pena hablar algo de la función hepática. El problema es que pues esto no es parte del curso de patología, esto será más parte del curso de fisiología y fisiopatología. Por eso es que yo nada más lo voy a mencionar. O sea, cuando tú estudias el hígado, los exámenes de laboratorio son fundamentales. Ahí la verdad es que no hay ningún tipo de caso. Bien, usted va a escuchar en sus otros cursos las transaminasas y va a escuchar a las transaminasas como medidores de pruebas de función hepática. Y eso es un término que está incorrecto y que yo lo vengo escuchando incorrecto desde que yo estaba estudiando en la universidad. ¿Por qué? No sé. Y pues no quiero tampoco yo decir que yo soy el que más sé, que yo soy el que soy. O sea, yo lo que tengo es que leo bastante, ¿no? Y entonces, pues y tengo bastante experiencia en el campo, porque yo trabajo, ¿ok? Trabajo todos los días, entonces yo sé lo que yo digo. Y si alguien me quiere discutir algo, tiene que venirme a mí con fuentes documentadas a decirme, hey, estás equivocado. Yo digo, bueno, pues. Y también lo equivocado, también lo acepto. Yo jamás diría que yo cargo la verdad absoluta. Entonces, las transaminasas, que son la AST y la LT, no miden función hepática, miden lesión hepática, sobre todo aguda. En un paciente con la AST y la LT elevada, ese paciente probablemente en el contexto clínico adecuado tiene una lesión hepática principalmente aguda. O sea, estas transaminasas no miden función hepática, miden que haya lesión hepática. Y entre más elevadas estén, yo puedo extrapolar que mayor es el compromiso del hígado. Ahora sí, ¿qué cosas miden la función hepática? Bueno, lo primero es definir qué es la función hepática. ¿Qué hace el hígado? Bueno, tuviéramos que entonces recordar que el hígado sintetiza muchas cosas. Así como decía un profesor mío hace mucho tiempo, que eso siempre me quedó a mí guardado, el hígado es como una gran fábrica. Entonces sintetiza proteínas como la albúmina y como gran parte de los factores de coagulación, que también son proteínas, principalmente estos de TP y TPT. Entonces, si yo mido la función hepática y espero que esté alterada, espero que se altere también entonces estos factores de coagulación y se alteren los niveles de albúmina. Entonces, estas pruebas sí miden función hepática, los niveles de albúmina y los tiempos de coagulación. Otra función que tiene el hígado, el hepatocito, es fabricar la bilis y excretarla. ¿Cómo se produce la bilis? Pues eso es más del terreno de la bioquímica. Entonces, pues yo no voy a hablar de eso aquí. Entonces, el punto es que la bilis constituye varios elementos, incluyendo a la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina se debe excretar a través de la vía biliar. Si algo pasa con el hígado, con el hepatocito, él no va a tener la capacidad de secretar, de excretar la bilirrubina. Y la bilirrubina se va a quedar toda estancada dentro del hígado y eventualmente va a llegar ese exceso de bilirrubina a la sangre del paciente y entonces se la mide en sangre y claro que va a estar elevada. La bilirrubina que se eleva en la lesión hepática, en la hepatopatía, es la bilirrubina conjugada, porque esa sí pasó
a través del hígado. También bilirrubina conjugada elevada te habla a ti de que algo está pasando con la función hepática. Después, cuando damos la clase de la sangre, vamos a ver las anemias hemolíticas. Hemolíticas, como dice la palabra hemo de sangre, lisis de destrucción. En las anemias hemolíticas, el eritrocito pues se destruye, se rompe y libera muchas cosas, incluyendo bilirrubina. En este caso es la no conjugada. Entonces, cuando el paciente tiene hay aumento de la bilirrubina no conjugada, tú piensas en algo tipo hemólisis. Pero lo que sí es cierto es que ambas excesos de bilirrubina comparten una característica común, que es que el paciente va a estar ictérico, va a estar amarillo. Otra prueba de función hepática, no. Otro laboratorio que es útil aquí es la fosfatasa alcalina. Tiene muchos usos, pero hablando del hígado y vía biliar, la fosfatasa alcalina se eleva cuando hay lesión a la vía biliar. El mejor ejemplo de esto es una piedrita que tengas ahí rozando la vía biliar, inflamándola. Entonces, ese paciente con algún tipo de obstrucción de la vía biliar, vesícula biliar, la fosfatasa alcalina eventualmente se le debe elevar. Entonces, esto es un pequeño resumen bastante dirigido de qué pruebas de laboratorio deben alterarse cuando tú estás estudiando el hígado. Repito, esto hay más que hablar, pero yo no puedo ponerme a hablar de todo porque pues definitivamente no voy a terminar aquí. De todos modos, pues esto se seguirá mencionando a lo largo de la clase. Bien, conocimos el hepatocito cuando hablamos nosotros de muchas cosas puntualmente este curso cuando hablamos de la lesión celular reversible principalmente. Iba a remontarme a la histología, pero la verdad es que yo no me acuerdo si yo llegué a ver eh, el hígado con ustedes, si yo llegué hasta allá. No me acuerdo y la verdad es que pues yo atiendo tantos grupos que no hay forma que lo recuerden. Pero bueno, asumiendo que no, pues la verdad es que no me siento responsable al respecto, ¿no? Porque pues para eso es que usted atiende dos cursos de histología que yo siempre lo pido y me lo niegan. Así que adivina qué, ya definitivamente no lo voy a pedir más y pues no me siento mal. Entonces, hablamos del hígado en este curso puntualmente a propósito de que el hígado pues esto es un órgano con hepatocitos que son resistentes. ¿Ok? Y cuando ellos están bajo ataque, suelen mostrar ese cambio graso, esa esteatosis. Y sobre todo definimos que la esteatosis no es que haya adipocitos dentro del hígado, sino que son hepatocitos que están acumulando grasa. Y lo otro que vemos en el hígado es que pues él debe excretar la bilis. Entonces, cuando él no puede excretar la bilis porque está bajo ataque, la bilis se acumula dentro del citoplasma. Traen estos pigmentitos chocolatitos. Eso es bilis acumulada dentro del hepatocito. Se llama colestasis, es el término de esto. Hasta cierto punto, si tú quitas lo que está molestando al hígado, estos cambios deben ser mejorados, son reversibles de hecho. Ahora, si el insulto es muy fuerte, por ejemplo, si hay obstrucción, trombosis de alguna arteria, ahí sí vas a encontrar necrosis, siendo un buen ejemplo alguno que hemos en algún momento cuando hayamos hablado de un hígado de trasplante. Creo que se lo puse en un taller que pues ya son bastantes y puntualmente no recuerdo cuál fue. O por ejemplo, un hígado que está bajo una lesión tóxica, un tóxico, un veneno que el paciente ingiera en altas dosis. Entonces ahí vas a encontrar en varias cosas, incluyendo apoptosis de hepatocitos. Entonces estos hallazgos más o menos te orientan a qué puede estar ocurriendo aquí. Pero sí, de ninguna manera tú puedes diagnosticar esto si no existe una clínica adecuada por medio. Entonces que el hígado es difícil para el patólogo, porque necesita un contexto clínico fuerte. La clínica del paciente, inicio de los síntomas, pruebas de laboratorio, un montón de cosas, que por eso es que realmente es un problema. Bueno, para mí sí, pues, porque la verdad es que yo no tengo tanta experiencia al respecto. Bien. Apoptosis, como te dije, lo ves en reacción a medicamentos o tóxicos, algún veneno potente que dañe el hígado.
también lo ves en cosas virales y en cosas autoinmunes. O sea que si yo veo una apoptosis, no es que yo tenga un diagnóstico ya. Aparece en muchos escenarios la apoptosis. Por ejemplo, ves este rosadito aquí, bien eosinofílico sin núcleo. Ese es un hepatocito apoptótico. Y ves aquí esto con pigmento medio amarillito, medio chocolatito. Eso es colestasis. O sea, yo con esto no puedo hacer un diagnóstico. O sea, yo te puedo decir, sí, este hígado está golpeado, algo lo está molestando, pero repito, si en el contexto clínico estos hallazgos son completamente inespecíficos. Después, pues, con el tiempo puede ocurrir algo más dramático, una necrosis confluente, donde tienes una gran cantidad de hepatocitos muertos que se rodean alrededor de la vena central. A veces es tan dramático que el asunto llega hasta los triadas portales. Se llama necrosis confluente. Cuando eso ocurre, el asunto está peligroso, ¿no? Hay una isquemia muy potente o una lesión tóxica bien, bien, bien aguda. O sea, eso está totalmente activo en ese momento. De esto, lastimosamente, no hay muchas imágenes de calidad. Esto es lo mejor que he encontrado por el momento de la vena central, ¿ok? Y ves rodeando a la vena central esos hepatocitos bien rosaditos, están necróticos, esto es necrosis confluente. Cuando tú ves eso, tú dices, chuzo, este hepatocito está sufriendo un daño bien importante, o sea, esto no es normal y por lo general esto suele ser asociado a algún tipo de veneno, algún tipo de tóxico, siendo un buen ejemplo de esto el acetaminofén. Yo creo que ya tuviste en tu clase de farma que el acetaminofén, que es tan conocido, tan útil en la práctica médica, sí, es bueno en dosis adecuadas, pero cuando se excede la dosis, lo que era bueno se convierte entonces en un veneno. Es una máxima de la medicina, ¿ok? Todo en las dosis adecuadas es bueno, pero cuando te pasas de eso, entonces tienes tú un veneno, todo. Cosas inocuas como el azúcar, la sal, hasta el propio oxígeno, en dosis elevadas se convierte en un elemento tóxico. Bien, dijimos entonces que el hepatocito es bastante resistente a la lesión celular. Ciertamente, si los hepatocitos mueren, los que quedan vivos pueden hacer mitosis y pueden entonces con el tiempo reemplazar el daño. Eso pues suena bastante bien en papel, pero recuerda que eso solamente va a aplicar si tú quitas el agente ofensor, porque si no vas a entrar en un ciclo de inflamación, reparación que pues no va a llevar a mucho. Sobre todo cuando hay hepatopatías crónicas, hay mucha proliferación de los dúctulos biliares. Se llaman reacción ductular. Cuando es una reacción ductular, tú dices, ah, mira, a ver, esto orienta más que todo a algo crónico. Y ya cuando tú tienes un hígado con fibrosis, quiere decir que el asunto lleva rato. Pues en la cirrosis le dan erróneamente la correlación directa con alcoholismo. Y eso es equivocado, porque realmente cualquier cosa que inflame al hígado crónicamente con el suficiente tiempo puede llevar a una cirrosis hepática. O sea, es el espectro final de una inflamación persistente del hígado, persistente y crónica. Por ejemplo, una hepatitis infecciosa, un autoinmune, un tema obstructivo. Si no lo corriges a tiempo, eventualmente va a llevar a este espectro final de cirrosis. ¿Qué pasa ahí? La célula de hito que está en el espacio perisinusoidal se diferencia con el tiempo en un miofibroblasto. Aquí el libro usa la palabra transforma. Este término no me gusta mucho. Se diferencian las células de hito a miofibroblastos y ellos comienzan a producir colágeno. Colágeno que llena ese espacio perisinusoidal y comienza poco a poco a producir esa cirrosis con ese montón de tejido conectivo fibro con esto fibroso, ¿no? Bien denso sobre todo, y así fibro, eso como muy redundante. A todo esto, todo este proceso va acompañado de mucha inflamación. El hígado se inflama. Entonces, eso te habla a ti de que aquí tienes un asunto que está esto, evolucionando. Si no haces nada, el asunto va a ponerse peor. Bien, ¿qué tenemos aquí nosotros? Primero, a la izquierda tenemos una triada portal. No se ve mucho. Yo te puedo decir que aquí yo veo ciertamente algo de inflamación. Eso es cierto, está como inflamadito. Parece que hay algo.
Eh, pero cuando le haces un CK7, una citoquitina 7, ves todos estos ductitos que están aquí resaltados. Esos ductitos corresponderán con una reacción ductular. Lección de esto. En una HY no veo la gran cantidad de ductulitos, no lo veo. Pero le hago una inmunistoquímica para los ductulitos estos, que es el CK7, y ves cómo todos se resaltan perfectamente bien. Entonces tú me dices a mí, mira, ve, esta biopsia tiene daño crónico, o sea, esto lleva rato, o sea, esto no es de ahorita. O sea que esta reacción ductular no es de ahora, este hígado tiene un tiempo considerable ya con este tipo de daños. Ups, ¿qué pasó aquí? Ajá. Bien, entonces, cuando el asunto es muy dramático, cuando muchos hepatocitos mueren abruptamente, va a haber algo que se llama colapso reticular, que es la red de sostén de retículo, se va literalmente a colapsar, desmoronar. Hay una foto más adelante donde eso se ve bastante bien. Entonces, esa tinción de retículo es muy útil para evaluar lesión hepática, ¿no? Eventualmente ese daño se va a reemplazar por mucho tejido fibroso, que es el que lleva entonces a la cirrosis slash fibrosis que hemos discutido o mencionado en escenarios anteriores. La inflamación en el hígado, pues, es muy inespecífica. O sea, ver inflamación no te va a dar el diagnóstico. No, aquí hay como que agarrar y sumar todos los elementos para poder teóricamente llegar a un diagnóstico. Bueno, eventualmente cuando hay mucha inflamación, como por ejemplo en el contexto de un cáncer avanzado, por decir algo, todo eso altera cómo el hígado funciona, que el hígado sufre las consecuencias de una inflamación sistémica. O sea, aquí se mezcla un tema que ya hemos mencionado anteriormente, que son los reactantes de fase aguda. La gente tiene mucha elevación de la proteína C reactiva porque el hígado está sufriendo de manera secundaria el daño de esta inflamación sistémica. En la hepatitis viral, tú encuentras sobre todo un hígado lleno de linfocitos TCD4 y CD8, que vienen a destruir el virus. Y bueno, digamos que sí lo hacen bien, sí destruyen el virus, pero en su intento de destrucción también destruyen un montón de patocitos que pues no estaban involucrados directamente en ese ataque. Entonces, como dice acá abajo, el resultado neto será mayor lesión hepática. Mira, este es el retículo. ¿Ok? P es la arteria portal, esta V es la vena central, y son las zonas uno, 2 y 3 que se vean mejor en las diapositivas, creo que es la segunda. Mejor porque tiene colorcitos, ¿no? Entonces ves que cada trabécula de hepatocitos están rodeadas de ese negro, ¿ok? Eso negro es la trama reticular, es una tinción de retículo. O sea, aquí el retículo está perfectamente bien conservado. Así es como se debería ver en un hígado sano. Yo diría aquí, mira, ve, la trama reticular está conservada. Mientras que por acá, cuando muchos hepatocitos mueren y se afectan, ves que ya es grupos grandes de hepatocitos rodeados parcialmente por retículos. Entonces, aquí se perdió la trama reticular. Entonces, cuando tú pierdes la trama reticular en una biopsia de hígado, esto aquí es totalmente anormal. O sea, algo está pasando que está destruyendo muchos hepatocitos de forma súbita y de forma aguda. Pueden ser cosas inflamatorias, infecciosas, y para nosotros también es muy útil cuando evaluamos los carcinomas hepatocelulares. Cuando hay estos carcinomas hepatocelulares, la trama reticular también se va a perder. Eso es un buen dato para al momento de evaluar estos cánceres que pues a veces son tan bien diferenciados que el asunto pues se puede poner un poco complicado. Bien, cuando tú rotes un hospital, tú vas a ver cualquier cantidad de patopatías, porque hasta cierto punto son relativamente comunes. Y vas a ver estas agudas. La hepatopatía aguda es importante porque el hígado se encarga de metabolizar muchos desechos y eliminarlos. Pero si mi hígado no sirve, esos desechos no se van a eliminar y se van a acumular en la sangre. Uno de esos desechos que son bien peligrosos son los amonios. Este mismo no me acuerdo si es amonio o amoníaco. Yo creo que lo hice más adelante.
ese amonio, amoníaco, ahorita no me acuerdo, sorry, se debe eliminar, ¿ok? Por parte del hígado. Pero si mi hígado no funciona, todo eso se acumula, llega a la sangre y eventualmente llega al cerebro. Y eso es tóxico al cerebro y provoca en el paciente esa encefalopatía aguda, que eso puede ser mortal. ¿Ok? Secundario a un hígado que está fallando de forma aguda. ¿Qué cosas llevan a falla hepática aguda? Bueno, lo primero que se me ocurre es venenos. ¿Ok? Venenos, por ejemplo, tú agarras un acetaminofén y te tomas toda la cajeta entera o todo el frasco entero, probablemente te intoxiques. Eso es cierto, ¿ok? Eso está bien, bien, bien descrito, el rol del acetaminofén como un medicamento hepatotóxico. Eso sobre todo se ve en un intento suicida, eso es bastante, ocurre en ese contexto. Y lo otro, pues, es que tenga una hepatitis autoinmune, a toda mecha, o una hepatitis infecciosa también, que esté, pues, fuera de control. Puede pasar. Entonces, tú eras esos hígados tan chiquititos porque se pierde el parénquima hepático porque todo está necrótico. Ves aquí la vena portal, perdón, esta es la vena central. Ves aquí cómo está todo esto necrótico. Todo esto que está más eosinofílico pálido, todo eso son necrosis de hepatocitos. Esa es la gran necrosis confluente. Total, a ti que ese hígado está bajo un ataque peligroso, masivo y destructivo. Y como eso es agudo, como eso está ocurriendo de forma abrupta, aún no vamos a ver el fenómeno este de la formación de cicatriz de tejido fibroso, ¿no? Aquí la destrucción está ocurriendo prácticamente en tiempo real. Recuerda que cicatrización, fibrosis, cirrosis, como le quieras llamar, eso ocurre es en un contexto de hepatopatía crónica. Bien, este hígado acá, que conseguí en una foto de internet, ves las áreas amarillas bien delimitadas. Eso es necrosis. No me atrevería a decir qué tipo de necrosis es, porque realmente la necrosis, el correcto diagnóstico patológico es a nivel del microscopio. O dicho eso de otra forma, es un diagnóstico histopatológico, ¿no? Pero eso amarillo ahí, eso está todo necrótico, eso ya está muerto ya. Por suerte para mí, suerte, mala suerte, no sé cómo lo quiero ver. Ya te digo, a mí en el complejo me han tocado una diversidad de casos, ¿ok? Casos como este que está acá. Que si me tocó a mí, este fue un hígado, a ver si me acuerdo yo, no me acuerdo muy bien y no me quiero equivocar, pero yo creo que este fue un hígado, un trasplante fallido, ¿ok? Por algún tipo de obstrucción vascular. Y ves eso, está todo amarillo. Eso es pura necrosis. En este caso, sí es necrosis asociada a obstrucción. Por lo tanto, es necrosis isquémica, siendo el término correcto, ya para nuestro nivel, bueno, su nivel y el mío, es necrosis de tipo coagulativa. Entonces, cuando lo cortamos, es todo amarillo. O sea, eso se murió, está muerto. O sea, está muertísimo ese hígado. Todo eso amarillo bien delimitado, eso es necrosis coagulativa a otro nivel. O sea, ese hígado estaba súper, súper, súper golpeado. Ese hígado estaba súper, súper, súper destruido. Eso explica por qué esto hubo que sacarlo. O sea, eso no funciona. Es un hígado que ya está muerto, está necrótico. Y esta imagen creo que con alta certeza sí la vimos nosotros en un taller. Ahí tienes la esteatosis, pero la esteatosis no es lo que más llama la atención, sino lo que antes debía ser hepatocito. Todo esto palidito, rosadito, además, si haces mucho zoom, ves algo como un fantasmita del núcleo, casi inexistente, ¿ok? Pero los contornos celulares están bien preservados. Entonces, esta es una imagen de libro. De hecho, yo arrogantemente diría, esta imagen es mejor a la que tú encuentras en algunos libros al momento de ejemplificar que es una necrosis de tipo coagulativa. Te imaginas fabulosa, una cosa abrupta como este hígado quedó todo, todo, todo comprometido y todo congestivo también, porque ahí la sangre no fluye. Toda la sangre se queda atrapada, por eso que tú ves que todos esos capilares están todos llenos de eritrocitos, están todos congestivos. Bien, como te dije, ese hígado en falla hepática aguda no funciona, no sirve. Entonces el paciente va a estar ictérico, en este caso a expensas de la bilirrubina conjugada, va a haber colestasis. Ah, mira, ve,
La encefalopatía es porque hay amonio que se va al cerebro. El amonio inflama, es tóxico al cerebro, el cerebro se edematiza y va a haber disfunción neurológica bien importante. Bueno, un paciente que yo tuve alguna vez hace mucho tiempo, es altamente probable que ese individuo pues ya haya fallecido, muy probable porque estaba muy mal en ese momento. Entonces, pues, me estaba hablando hoy estaba hablando, conversando ahí más o menos, y el siguiente el paciente estaba trasladado en Saturno. ¿Ok? No respondía a llamados, no respondía a estímulos. El tipo pues estaba totalmente en estupor, o sea, no respondía a nada. El tipo estaba encefalopático, ¿ok? Producto de su hepatopatía aguda de fondo. Lo otro que va a tener tendencia a sangrar por coagulopatía, porque recuerda que no está produciendo factor de coagulación adecuadamente. Y lo otro que puede haber es ascitis por hipertensión portal. Más adelante, cuando hablemos de la parte crónica, vamos a explicar con un poco más de detalle, o yo creo que repetir, porque ya he mencionado esto, pero no importa, yo lo repito, en qué consiste este temita de la ascitis y la hipertensión portal. Bien. Como este hígado está afectado de forma aguda, va a haber lesión hepática aguda, por lo tanto, las transaminasas van a estar volando a toda mecha. Bien, por lo general, yo puedo revertir la causa de fondo. Si es intoxicación, es revertirlo, retirar el tóxico, si es infeccioso, controlar, si es esto autoinmune, controlar, y teóricamente con el tiempo el paciente debe mejorar. Lo cierto es que si yo no puedo revertir lo que está atacando ese hígado, sin el trasplante, el paciente se va a morir. Eso pues hay que tener bastante claro ese concepto. O sea, el hígado es necesario para la vida. Si el hígado no funciona, el paciente no va a poder vivir. O sea, eso, el hígado es fundamental en ese sentido. Bien, mira esta imagen tan bonita por acá. Ves los hepatocitos y lo que llama la atención es el pigmento, ese chocolatito amarillito. Eso es pigmento biliar. Esto es colestasis. Cuando hay colestasis es porque el hígado no puede excretar esa bilis y toda se queda acumulada dentro de los propios hepatocitos y la vía biliar que está allá arriba, chiquitita, la biliar esa intrahepática mínima. Eso es pura colestasis. Y por acá, no sé si la habían mencionado esta imagen anteriormente, este fue otro trasplante hepático, que la verdad que el color verde de este hígado es impresionante. Un verde, pues, yo jamás he visto algo así, una cosa anormalmente verde. Eso es pura bilis que está atrapada ahí, eso es colestasis, pero de competencia, ¿no? Esto no es una colestasis cualquiera, esta es de competencia. Yo la meto en un concurso y yo gano. O sea, nunca un verde, un hígado así, a este nivel, pues, es otro nivel, otro nivel. Bien, eventualmente, con las enfermedades hepáticas que, pues, evolucionan a algo crónico, si no la corrijo, el resultado final será la cirrosis hepática, donde el hígado ha reemplazado prácticamente por puro tejido conectivo fibroso. Un hígado cirrótico se ve así, lleno de bolitas. Las bolitas son nódulos de hepatocitos que están tratando de regenerarse, pero están separados por fibrosis. No se pueden comunicar. Y como no se pueden comunicar, no pueden funcionar adecuadamente. La cirrosis, yo sé que es obvio que tú la asocias con el paciente alcohólico, pero recuerda que puede ocurrir en un paciente no alcohólico o un paciente con una infección de tipo hepatitis. O sea, eso puede ocurrir. O sea, quite ese concepto de la cabeza de que cirrosis y alcoholismo son iguales. No, 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 no. De ninguna manera. Eso sería incorrecto. Pero bueno, como dice aquí en azul, importante, no toda esta lesión crónica va a llevar a cirrosis y la cirrosis no es igual a enfermedad hepática terminal. La cirrosis se gradúa, la cirrosis se evalúa y se dice, bueno, esta cirrosis o fibrosis es leve, es de leve a moderada, es moderada, moderada a severa, o bueno, ya cuando pasamos eso, ya sí tenemos muchos compromisos. Hay un concepto equivocado de que mínimo cirrosis también es igual a muerte. Eso no es cierto. Todo va a depender
del grado de cirrosis que tenga este paciente, ¿no? Se evalúa y se gradúa también. Esto estas bolas, bola mediana, bola chiquita, bola chiquitita, bola más grande. Bueno, todas esas bolas son nódulos llenos de patocitos que están tratando de repararse, pero ellos están separados por ese montón de tejido conectivo fibroso, muy similar a una cicatriz. Entonces, como todos estos hepatocitos están separados por esa fibrosis, ellos no se pueden comunicar. Y al no poderse comunicar, no pueden trabajar adecuadamente. Diríamos como que, oye, pero mira, está delgadita la fibrosis, porque pues la fibrosis no se evalúa en una HY, que probablemente lo que tú ves aquí está mucho más subestimado de lo que se vería, por ejemplo, en una tinción de retículo o de masón, que son las tinciones que nosotros empleamos para evaluar este tipo de estos cambios crónicos tipo cirrosis. Un segundito, ya vengo. Bien, como les mencioné anteriormente, las hepatopatías suelen ser asintomáticas y la cirrosis no es la excepción. Mira aquí, 40% son asintomáticos. Repito, es un problema porque entonces el paciente cuando va a buscar atención, probablemente la enfermedad esté demasiado avanzada. Mira aquí, los síntomas son inespecíficos. Anorexia, pérdida de peso, debilidad. O sea, si yo tengo eso, yo no voy a pensar en cirrosis. Y ya después, cuando el asunto está muy avanzado, el paciente está ictérico, con coagulopatías y lamentablemente encefalopático. Entonces, pues la ictericia es un indicativo de varias cosas. Hablando puntualmente de este tema, la ictericia te orienta a hepatopatía. ¿Ok? Cirrosis es una causa, hepatitis es otra causa, pero vamos a ver que la ictericia no se asocia necesariamente con hepatopatías. Puede haber, por ejemplo, algún tipo de obstrucción de la vía biliar que lleve a ictericia, porque la bilis debe vaciarse por la vía biliar. Si está obstruida, pues no se va a vaciar y la bilis se va a quedar toda estancada y va a eventualmente encontrar su camino de vuelta hacia la sangre. Y lo otro es que la ictericia se asocia con las anemias hemolíticas, como es bastante bien ejemplificadas en este dibujito tan chévere, diría yo. ¿Ok? Estos temas todos se correlacionan, ¿no? Pero es importante que tú sepas, mira, ve, ictericia. Pensamos en qué? Hígado, vía biliar y en anemia, en hematológico. Bien, cuando tenemos un paciente cirrótico, lo que tenemos clínicamente es un paciente ictérico. Ya hablamos por qué, porque se acumulan la bilis en la sangre. Y lo otro es el tema este de la cirrosis y la hipertensión portal. Aquí el hígado, todo cirrótico. No tiene un hígado cirrótico, de veras que llama la atención que tú agarras un cuchillo bien afilado y tú lo tratas de cortar y es duro de cortar. Es como si te pido yo agarre un cuchillo y pues corta una llanta de un carro. Una llanta de esas que están así, que son basura ya, que ya se usaron. O sea, tú la vas a cortar, pero te va a costar porque el caucho es grueso y es difícil de cortar. Tampoco así, pero tira línea, más o menos por ahí va la cosa. Un hígado cirrótico, un hígado chuzo, tú le metes o sea, le pegas con eso en la cabeza a alguien y chuzo, lo deja inconsciente. Los hígados son pesados, son grandes, son duros, son muy firmes, son duros de cortar. Eso llama la atención de estos hígados con cirrosis. Y así como tan de duros, de cauchosos, de fibrosos, no aceptan sangre de la vena portal. Aquí, ¿ven? La vena porta, que debería drenarse al hígado con bastante facilidad, constantemente, cuando llega al hígado cirrótico, él no acepta la sangre, porque está todo fibroso. Toda la sangre se queda acumulada en el sistema portal, que a su vez es conectado con todas las venas del sistema visceral abdominal.
todas las venas que drenan, que sea el estómago, que sea el esófago, que sea el vaso, que si los intestinos, que si el colon. Entonces, todo eso ahí se sobrecarga de volumen. Y como vimos nosotros en las clases anteriores, esa sobrecarga de volumen lleva a aumento de la presión hidrostática. Y cuando llegamos a un punto donde ya no hay vuelta atrás, la presión hidrostática aumenta lo suficiente para que se venza la capacidad de las pobres venitas estas viscerales y entonces el fluido se comienza a escapar. ¿Ok? El fluido comienza a salirse y se acumula en la cavidad peritoneal, al punto que se acumula y se forma entonces una efusión del peritoneo, que el término correcto clínico es la ascitis. Un paciente que está barrigonzón, siendo el término correcto con todas las estructuras clínicas, es aumento del perímetro abdominal. ¿Por qué no va a decir que es un gordo? No, porque tú ves que el paciente tiene los brazos flaquitos, las piernas flaquitas y es pura barriga, ¿ok? Eso es aumento del perímetro abdominal. Ese es el término clínico correcto, ¿ok? Y tú piensas allí en ascitis y piensas en hipertensión portal y piensas entonces en hepatopatía tipo cirrosis, ¿ok? Otra cosa importante, hablando de factores de riesgo, como ya mencionó con los cánceres, como que, mira, cáncer de cervix es papilomavirus, cáncer de pulmón es fumar, cáncer de, qué sé yo, de esófago es reflujo. Bueno, los carcinomas hepatocelulares suelen surgir en el contexto de cirrosis hepática de fondo. ¿Ok? No me acuerdo con exactitud el porcentaje. Alguna vez yo leí eso porque me tocó un hepatocelular carcinoma allá en el complejo. Yo creo que es 80% lo que decía la WHO. O sea que un 80% de los carcinomas hepatocelulares se relacionan con cirrosis hepática. O sea que si tú estás estudiando un carcinoma hepatocelular y no hay cirrosis de fondo, tú deberías abrir tu compás de diagnóstico diferenciales. O dicho de otra forma, la gran mayoría de los carcinomas hepatocelulares, por no decir todos, tienen de fondo una cirrosis hepática. Bueno, la cirrosis se ha descrito tradicionalmente que mínimo yo soy cirrótico y mínimo por ser cirrótico yo me voy a morir. Eso no es cierto, ¿no? En algunas ocasiones la cirrosis se comporta de una forma indolente. Si yo quito el elemento que me está causando lesión hepática y lo corrijo, eventualmente puede haber algún grado de remisión, inclusive cura. Digo, yo no te puedo decir con certeza que esto sea cierto, es lo que dice el libro, ¿ok? Pero hablando del punto de vista estrictamente biológico, esto sí tuviera pues algo de sentido. El problema es que si el paciente cirrótico es alcohólico, el paciente va a seguir siendo alcohólico, o sea, el paciente pues está difícil que ese paciente agarre su enfermedad de base y pues deje de consumir alcohol. O sea, eso pues no es imposible, pero es poco probable. Bien, estos son de cristales, son de que spider angiomas, que son pues orientan mucho a cirrosis de alguna u otra forma. Obviamente yo esto no va a presentar en cirrosis, no tiene que haber un contexto clínico adecuado de base. Tranquilo, yo estoy aquí. Bien, como ya les mencioné anteriormente, como tienes el hígado cirrótico, tienes un montón de nódulos. Nódulo chiquito, nódulo mediano, nódulo grande, nódulo enorme, muchos nódulos, bolas, 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 bolas. Todas esas bolas están constituidas por hepatocitos que están tratando de regenerarse. Pero el problema es que ellos están separados por un montón de tejido conectivo fibroso. Igualito, por no decir muy similar a el que nosotros conocimos cuando hablamos de la reparación de los tejidos. Y mientras esa fibrosis exista allí, el hepatocito no se va a poder comunicar con su hermanito y no va a poder trabajar. ¿Ok? Probablemente este dedo que está acá, que está evidentemente multinodular, es la apariencia morfológica de una cirrosis. Esto, probablemente ese hepatocito está bajo ataque ahorita mismo. ¿Ok? Para que esto se recupere, se regenere, tenemos que quitar de fondo la causa que está golpeando al hígado. Si no la quitas, el daño no va a poder corregirse. Otra cosa que te diré aquí
es evaluar la reacción ductular, que como esto es una cuestión crónica, debe ser prominente, pero repito, la reacción ductular está dura que la veas por H&E. Se evalúa es con una tensión de CK7. Mira que aquí dice algo interesante el libro. Cuando yo estudié, y sobre todo con ese internado, o sea, prácticamente el paciente cirrótico lo desahuciaba, ¿no? Pero si tú agarras y quitas la causa que está causando, que está llevando a esto, perdón por la redundancia, eventualmente la fibrosis puede remitir, puede dejar de existir, se puede fragmentar y permite que el nódulo se fusione. Y eso lleva a que progresivamente se recupere la función hepática. Mira que este hígado que está aquí en este corte seriado, estas bolitas amarillas, grandes, medianas, chiquitas, de todos tipos, bolitas no son nódulos, esos son nódulos que son característicos de un hígado cirrótico macroscópicamente. Acá con un masón, como dice la leyenda, tienes una cirrosis de un paciente bebedor activo, o sea, está súper fibroso. La prominencia de las bandas fibrosas resaltadas en azul por el masón. Y es aquí después de una abstinencia de mucho tiempo de evolución, un año para ser exacto, ves prácticamente cómo la fibrosis ha disminuido y ya prácticamente los nódulos están todos fusionados y el hígado se ha recuperado con bastante esto, eficiencia. Entonces, bueno, teóricamente, según lo que dice el libro, yo repito, si tú quitas lo que está molestando al hígado, ese hígado se va a reparar, se va a regenerar y, por ejemplo, en un año completo, puede que tú recuperes buena parte de la función hepática. Esto es teórico, obviamente, pues decir que esto ocurre en el mundo real, pues no lo puedo asegurar yo. Bien, obviamente también hay lesión hepática por medicamentos, ya te he hablado mucho del acetaminofén. ¿Por qué? Porque el hígado metaboliza un montón de cosas, prácticamente todas. Entonces, pues, como te dije anteriormente, pues hay una relación aquí, ¿no? Tú tienes un paciente que tú lo expones a un agente tóxico, cuando llegas a la dosis adecuada, hay evidencia de ese envenenamiento y cuando tú retiras ese veneno, ese tóxico, ese medicamento, el paciente debe mejorar. Así es como se comprueba que en verdad hay una asociación directa entre el daño hepático y el medicamento o el veneno que le estás administrando. Como te dije anteriormente, esto es predecible. Todo esto va a depender de la dosis. Como te dije, un acetaminofén, una dosis adecuada es muy bueno, que todos lo conocemos. No voy aquí a explicar porque pues el medicamento es tan famoso que aquí el que no lo conoce, pues yo no sé dónde vive, pero en dosis excesivas siempre va a ser tóxico, siempre. Eso está bien descrito. Bien, hablando entonces ahora un poquito de lo que sí nosotros hemos mencionado anteriormente, la esteatosis, ¿no? La esteatosis hepática, conocida coloquialmente como hígado graso, se relaciona mucho con el consumo de alcohol, relaciona, ¿ok? Y la evolución de esto es primero la estatosis hepática, como la que tenemos acá. Yo siempre pongo esta imagen del libro y la pongo porque pues esto tiene la leyenda, para que usted lo lea si tiene tiempo, que deberá tenerlo. Aquí obviamente están los depósitos de grasa dentro del hepatocito, pero esta imagen está fatal, está borrosa, está desenfocada, la tinción está fatal. De veras que pues es un poco fastidioso ver estas imágenes del libro que pues hoy en día son mucho mejores. ¿Sabes? Esto debería mejorarse. Eventualmente esa esteatosis, si no haces nada, va a evolucionar hacia una esteatohepatitis, o sea que va a haber evidencia de inflamación del hígado. Y si ese hígado se inflama, se repara, por muchos años de evolución, puede que el resultado sea con el tiempo una cirrosis. Puede, ¿ok? Porque no es que va a ser así en el 100% de los casos. Esta imagen es mía, esta es bastante mejor, humildemente. Entonces, ve aquí los hepatocitos están llenos de grasa. Uno dice, esto es un adipocito. No, recuerda que no, la esteatosis no es la presencia de depósitos en el hígado. No, no es lo mismo y no funciona así. La esteatosis es evidencia de que el hepatocito está lleno de grasa.
¿ok? No confundir los términos, no es adipocitos, son grandes. Esta es una esteatosis macrovesicular. Por lo general, la macrovesicular se asocia, ahora sí, con el paciente que es alcohólico, por lo general. Cuando hay microvesicular, que son chiquititas las vesículas, esta se relaciona es con intoxicación por algún tipo de veneno. Entonces, o sea, no es que diga que 100% esto, pero más o menos por ahí va la cosa. Bien, tenemos esteatosis alcohólica y no alcohólica. Morfológicamente, pues, ambas son bastante parecidas, solo que en la esteatosis no alcohólica las biopsias tienen menos inflamación, o sea, el alcohol produce con el tiempo mucha más inflamación. Eso sería como que el hallazgo más fundamental, más reconocible. Fuera de eso, son bastante parecidas. Macroscópicamente un hígado con esteatosis se ve grande, se ve amarillo, pero bueno, no es que la esteatosis se diagnostique macroscópicamente, ¿ok? Tienes que ver en un microscopio. Y bueno, nuevamente, ves las bolas estas granototas llenas de grasa, es una esteatosis macrovesicular. Ya después tú la puedes graduar en base al porcentaje de estatosis en leve, moderada, severa. También se puede hacer eso, también se debe hacer eso. Con el tiempo, producto de la inflamación, sobre todo en alcohólicos, el asunto evoluciona a una esteatohepatitis, ¿ok? Aquí sí vas a encontrar hepatitos balonizados, enormes, aclarados. Más tarde te los muestro. Encuentras los famosos cuerpos de Mallory-Denk. También te los muestro más adelante. Y vas a ver aquí sí inflamación. Va a depender pues, de todo tipo. Neutrófilos, linfocitos, histocitos. Esto es variable el infiltrado inflamatorio. Y eventualmente, si no haces nada, si el asunto prosigue, sí va a haber entonces la cicatrización del hígado con la fibrosis. Nuevamente por acá, para no perder la costumbre, un hígado lleno de esteatosis hepática macrovesicular. ¿Ves el montón de acumulación de grasa dentro de este tejido hepático? Estos de acá son hepatitos con balonización. ¿Ves que están grandototes? El citoplasma es pálido. Cuando tú ves un hepatito balonizado, es un hepatito que está bajo ataque, ¿ok? Entonces, algo está golpeando duro ese hígado, que encuentras este cambio morfológico. Y a veces, mira, esto es duro de ver, yo lo sé por la imagen, a veces encontramos este material proteináceo eosinofílico dentro del hígado. Este material corresponde con los cuerpos de Mallory-Denk. Entonces, la valorización y los malos de para ti que ese hígado está bajo ataque. Es evidencia que el hepatolito está siendo atacado por algo que lo está golpeando bien fuerte. ¿Ves esos rosados que están alrededor del núcleo? Eso es Mallory-Denk. Aquí hay otro Mallory-Denk, por acá hay más. Es material proteínáceo que es evidencia de que el hepatocito está sufriendo buco daño. Bien, del libro por acá, nuevamente el hepatolito balonizado aclarado, y ve esto rosado con la flecha aquí. Esto acá también son los cuerpos de Mallory Denk. Nunca lo he hecho, pero ante la duda le puedes mandar inmuno para confirmarlo. Son positivos para histocratinas 8 y 18. Nunca lo he hecho, la verdad. La verdad es que pues por HI debe ser suficiente para poder evaluar estos Mallory Denk. Ante por acá, una biopsia hepática, bola chiquita, bola mediana, bola grande, ahora sí resaltada por la tinción de Masón. Esto es una cirrosis, pero ves que la fibrosis está medio leve, ¿no? Entonces, pues tú la gradúas, repito. Dentro de la cirrosis hay cirrosis que son de leves hasta severas, hasta ya ni modo que no hay vuelta atrás. Bien, con respecto a la hepatitis alcohólica, o a la hepatopatía alcohólica, mejor dicho, una cosa que siempre llama la atención y siempre es de interés es definir cuánto alcohol es mucho. Claro, aquí hay porcentajes que son generalizados y también están enfocados a otra población, porque el libro es gringo y la demografía de allá no es igual a la demografía de acá. Pero bueno, ellos son los que documentan y por eso es que toca pues utilizarlos como referencia. Pero bueno, si yo consumo alcohol excesivamente, ahorita vamos a definir qué sería excesivo. Bueno, la mitad, 60% de los pacientes tendrán una hepatopatía crónica y de esos, la mitad
te van a hacer cirrosis y se pueden morir por eso. O sea, mitad, pues, o sea, no hay que todos, todos. Como dijimos, pues vas a tener entonces que prácticamente el 100% de los grandes bebedores te harán algún grado de esteatosis. En la próxima diapositiva vamos a definir qué es un gran bebedor. De esos, hasta un 35% te harán esteatohepatitis. De esos, 20% te harán entonces una cirrosis. Y de esos 20%, de esos 20% que están más salados, sí te pueden hacer un hepatocelular carcinoma. O sea, esto es un tema de porcentaje. Va a haber gente que lo haga, gente que no lo haga. Eso va a variar de individuo a individuo. Bien, la pregunta aquí que siempre causa interés es cuánto es mucho, cuánto es excesivo. ¿Ok? Y según el libro, es hasta 80 gramos de etanol diario. Eso es excesivo. ¿Ok? Y cuando digo diario, es todos los días. Que serán 6 cervezas todos los días, todos los días, todos los días. Yo todos los días 6 cervezas y no 6 Atlas Golden, 6 Balboa Roja, fría. O lo otro es hasta 9 onzas de licor. Esos son 3 tragos fuertes. Seco, ron abuelo, 3 de whisky, el que te gusta a ti. Pero no di que hoy no, y el fin de semana no. Todos los días por lo menos 10 años, a 15 años, eso probablemente sea suficiente para el desarrollo de una cirrosis. Pero todos los días, o sea, no puede faltar ni un día, o sea, tiene que ser responsable con tu tarea. No te puedo explicar por qué, así lo dice el libro, las mujeres son más susceptibles a lesión hepática. Y bueno, ¿por qué hay tanta estatosis aparte de por la evidencia de daño hepático? Bueno, tú tienes que ver esto con el metabolismo del alcohol, ¿no? Cuando hay mucho alcohol, por ejemplo, produce mucho alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa, se produce mucho NADH, que tú conoces en bioquímica. Entonces, ese NADH favorece síntesis de lípidos. También el alcohol afecta el metabolismo de las lipoproteínas. Y bueno, al final del día, pues eso favorece la acumulación de grasa dentro del hígado. Yo no me lo menciono porque aquí la explicación es más que todo bioquímica y pues yo siempre he dicho y seguiré diciendo que pues la bioquímica no es mi área de experticia de ninguna manera. Bien, aparte de producir este tipo de afectaciones, el alcohol es tóxico al hígado, ¿ok? El alcohol tiene productos tóxicos al hígado, como el acetaldehído, que daña los lípidos de la membrana y daña los elementos del citoesqueleto. El mismo alcohol altera la mitocondria, se inflama y se producen muchos radicales libres. Esto hay mucha oxidación y todo este daño atrae neutrófilos y el efecto neto es mucha inflamación en estos hígados del paciente alcohólico. Mire esto acá. En el fondo, mucho leucocito, con un asterisco acá, un hepatocito que está apoptótico, y están como claros los hepatocitos. ¿Usted ve blanco esto? Bueno, ese color blanco obedece a la balonización. Y cuando ve aquí la flechita, ve esto rosado que está rodando el núcleo. Son cuerpos de Mallory Denk. O sea, este hepatocito, como este no todos, están sufriendo un daño abrupto, un daño agudo, un daño peligroso. ¿Ok? Este hígado está bajo ataque. Esto ocurre en una hepatitis que está bien avanzada. Bien, lo bueno de esto, bueno, decir lo bueno es ser muy generoso, pero bueno, no todos los pacientes evolucionan a cirrosis, ¿ok? Algún porcentaje de pacientes es el que evoluciona a todo este espectro que ya te he mencionado anteriormente. Y lo bueno es que eventualmente la abstinencia total, me da esa porque el PowerPoint me dice que esto es una redundancia. Por definición, la abstinencia es total, pero bueno, es para que la idea quede lo más concisa posible. Abstinencia total eventualmente lleva a que este fenómeno de aquí se revierta y que entonces el hígado pues recupere con el tiempo su correspondiente función. Bien, aparte de presentar los cambios morfológicos que nosotros estamos viendo aquí, pues ese hígado con esteatosis bien avanzada no funciona adecuadamente. ¿Ok? Obviamente el paciente no siente nada, después hace su chequeo y bueno, se hizo unos laboratorios y vio que la bilirrubina estaba un poquito elevada. Ah, chuzo, me preocupa, ¿no? Vio que la fosfato alcalina estaba un poquito elevada también y bueno, le mandó un ultrasonido,
y el tipo tiene algo de hepatomegalia. Son cosas leves, pero que orientan a, y que también orientan a que probablemente es importante tomar medidas, porque si no, el asunto se puede poner algo más peligroso. Entonces serán estas 6 balboas todos los días por 15 a 20 años para que el paciente te haga una cirrosis como tal. Tiene que ser un alcohólico. El paciente alcohólico tiene otra connotación social muy distinta. Un paciente que está desnutrido, un paciente que no le interesa su aseo personal, su trabajo, no le interesa, nada más le interesa su vicio, ¿no? Un paciente realmente, pues, puede que lo mate la cirrosis, pero lo matan otras cosas, como un sangrado gastrointestinal, el mal de Weiss que te dije, una pancreatitis, una broncoaspiración. Hay muchas cosas que pueden matar a este individuo, aparte de su cirrosis, que giran en torno a su alcoholismo. Bien, también puede haber intoxicación aguda por alcohol, que eso es cuando tú, por ejemplo, te tomas más de lo que debes. Por ejemplo, yo agarro ahorita y me tomo 2 medio galón de seco. Yo no creo que sea posible, pero bueno, ponte que yo me lo propongo y lo logro. O sea, va a tener un daño masivo, abrupto, entre otras cosas, al hígado. Es todo necrótico esto, súper tóxico, ¿ok? Una necrosis súper confluente. Y como esto es agudo, sí vamos a tener entonces nosotros un aumento marcado de las bilirrubinas, de la fosfatasa alcalina y también mucho aumento de las transaminasas. Obviamente el manejo de soporte y la abstinencia del agente tóxico, o sea, del alcohol. Bien, con respecto al paciente no alcohólico que te hace estatohepatitis, o estatosis mejor dicho, los fenómenos morfológicos son prácticamente iguales, solo que tú sueles ver algo menos de inflamación. El paciente que te hace esta esteatosis no alcohólica suele ser el clásico paciente con síndrome metabólico, paciente que es diabético tipo 2, es obeso, es gordo, paciente se hace un chequeo porque pues lo mandaron en el trabajo, cuando fueron a ver, el paciente está hipertenso, taquicárdico, colesterol volando, LDL alto, HDL bajo, el paciente pues está con glucosa volando, resistencia a la insulina y él se siente bien, pero metabólicamente está descompensado, estoy en el hígado y Leo tiene evidencia de estatosis hepática. Y ese tipo dice, bueno, yo me gusta comer, pero yo no tomo. O yo tomo los fines de semana, pues, o sea, no soy alcohólico como tal. Bueno, entonces el paciente esto con síndrome metabólico tiene mucho compromiso, incluyendo el hígado. También el hígado se va a comprometer con el tiempo. Entre la obesidad y la resistencia a insulina, pues hay muchos cambios que veremos nosotros en la clase de la diabetes, pero lo que sí es cierto es que todo este tema de la insulina, que es una hormona anabólica, cuando el paciente la acepta en exceso, eso altera el metabolismo de los lípidos, favorece que se sinteticen mucho y que se movilicen hacia el hepatocito. Todo esto se maneja controlando la obesidad. Lo mismo de siempre. No es que el paciente quede fit para un concurso de belleza, pero sí es controlar el tema de la obesidad. Lo que es difícil, porque pues decirle a alguien de 50, 55 años que haga dieta y ejercicio, pues eso está bien, 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 bien complicado, ¿no? Pero bueno. Bien, hablando en el contexto infeccioso, ya pasando a otro tema, tenemos la hepatitis virales, ¿no? Aquí vamos a hablar de ciertas generalidades. La hepatitis por el virus A, este sea por transmisión fecal oral, sobre todo por agua y comida contaminada, ¿ok? Sobre todo se ve en poblaciones que son de pobre estatus socioeconómico. Bien, aquí los cambios morfológicos de la biopsia hepática son inespecíficos. Encuentras inflamación con colestasis, con muchas plasmáticas a nivel periportal. Puedes encontrar neutrófilos con necrosis. Esto, repito, esto lo puedes ver en cualquier hepatopatía aguda. Aquí la lección de esto sería que hay que correlacionar con la clínica y con los hallazgos de laboratorio. Si en un laboratorio uno puede decir, ah, mira, es una hepatitis A por biopsia. No, la verdad es que no funciona así este asunto. Esto acá son hepatocitos, mucho apoptosis,
y algo de pigmento de chocolate, que es la colestasis. Repito, estos hallazgos no son específicos de una hepatitis A. No, esto hay que correlacionarlo con el resto de estudios y la clínica también, obviamente. La hepatitis B es de especial interés porque esta es la que se relaciona con los accidentes laborales. O sea, si yo me puyo con una hoja contaminada, aparte de preocuparme el HIV y la sífilis, también preocupa la hepatitis B, que se transmite por contaminación con sangre o instrumentos infectados, ¿no? Aquí pues sí puede llevar esto a una cuestión fulminante, progresar a una hepatopatía crónica y pues a una cirrosis, ¿no? Sea, cuando ves acá en la imagen, el hepatocito está grandotote, todo con balonización, necrosis. Repito, los hallazgos morfológicos son inespecíficos. Aquí sí hay que correlacionar con el tema de la clínica, siempre, 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 siempre. Y bueno, la hepatitis C se relaciona con drogas intravenosas y transfusiones de sangre. Curiosamente, a diferencia de las anteriores, esta se caracteriza porque te forma estos agregados linfoides, estas bolas. Estas bolas de linfocitos son muy característicos de la infección por el virus de la hepatitis C. Y son específicos, ¿no? Obviamente lo mismo, son bastante, orientan bastante a hepatitis C, pero sí toca, como siempre, hacer la correlación con el resto de estudios. La biopsia hepática es esta bolita, ese agrado linfoide. Cuando tú lo ves, pues él orienta mucho a que esto sea una hepatitis C. Lo mismo de siempre, en el contexto clínico adecuado. Pendiente de ella, pendiente ya como 2 años esto pendiente. Y yo creo que seguirá pendiente porque la verdad es que pues no es nada personal provechoso. No tengo tiempo para hacer tanta cosa. Tampoco yo, no, hombre, yo tengo otras cosas que hacer también. Bien, con respecto al tema de las hepatitis autoinmunes, aquí va a haber mucha inflamación, ¿ok? Con muchas plasmáticas sobre todo, mucha necrosis es lo que se llama emperipolesis, que es que la célula se fagocita a otro leucocito y el leucocito lo ves dentro del citoplasma de esta célula. Es curioso ese fenómeno, obviamente no es específico de esto, pero bueno, si tú tienes un diagnóstico o sospecha de hepatitis autoinmune, obviamente tienes que tener una enfermedad autoinmune de base, que con evidencia morfológica de producción de autoanticuerpos. Repito, no es que por una biopsia te diga, ah, mira, esto es una hepatitis autoinmune. No, 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 no. La correlación no es que es importante, es necesaria y requerida. Tiene acá un hepatitis con mucha inflamación. La verdad es que esto no te habla de mucho. Te habla de siempre un simple hígado que esté inflamado. Lo repito, es requerida la correlación con la clínica. Tenemos una inflamación que llaman de que hepatitis de interfase. ¿Ves cómo separa los platos de hepatocitos? Y el infiltrado es bien denso. Sí, me orienta a una hepatitis autoinmune, pero no es suficiente para hacer un diagnóstico de ese tipo. Bien, y acá hay que las supuestas rosetas. Esto sí nunca lo he visto, pero bueno, lo traje para que usted pues lo viera en imágenes, ¿no? Se asocia con regeneración activa de los hepatocitos. Y bueno, pasando a otra sección, tenemos entonces el hepatocelular carcinoma. Es raro, yo he visto algunos, pero no es la norma. Lo que es más común en el hígado es ver metástasis, sobre todo metástasis de colon, de mama, de varios lugares, porque pues esto se asocia con el aporte sanguíneo propio del hígado. Pero bueno, sí puedes ver carcinomas hepatocelulares que, repito, surgen por lo general casi siempre en el contexto de cirrosis. Cuando tú estudias una cirrosis, perdón, cuando estudias un carcinoma hepatocelular, hay que preguntar si el paciente tiene cirrosis, porque si no tiene cirrosis, deberías tú comenzar a pensar en otras cosas. Bueno, si hay cirrosis de fondo, entonces los factores de cirrosis se asocian para desarrollo de cáncer de hígado, exceso de alcohol, síndrome metabólico, hepatitis infecciosas, autoinmunes, ¿ok? Lo mismo que te lleva a la cirrosis, te va a llevar al desarrollo
de un carcinoma hepatocelular. Son tumores grandes, suelen ser unifocales, necróticos, hemorrágicos. Bueno, yo lo he visto en biopsias. Ver la resección como tal, pues eso es un poco bastante más raro. Bien, por lo general son unifocales, pueden ser multifocales, esto es muy variable, pueden ser de bien diferenciados, son difíciles esos, ¿ok? Cuando es bien diferenciado se parece mucho la célula al hepatocito original y por eso es que aquí sí hay que estudiar el tema de la pérdida de la trama reticular. Eso es muy, muy, muy útil en estos casos de hepatocelular carcinoma. Eso es muy, muy, muy útil. Esto que está acá, por ejemplo, parece un hepatocito normal. Yo lo veo normalito, lo veo bien bonito, lo veo redondito, nada más que hace un patrón pseudoglandular. La verdad es que por morfología yo me quedo corto allí. Yo ahí sí quisiera indicar una tinción de retículo para poder evaluar adecuadamente esta sospecha de tumor. La verdad es que por morfología a mí me da bastante, bastante, bastante temor ponerle a esto carcinoma hepatocelular. Chuzo, no, no, no. Esto hay que estudiarlo adecuadamente. Tumor crece, o hacer metástasis. Por lo general se ven bastante bien en estudios de imagen y bueno, son tumores que crecen, pueden sangrar, pueden producir compromiso hepático. Esto se comportan al final del día como cualquier neoplasia maligna. Sobra decir qué ocurre porque ya se mencionó en la clase como tal de la neoplasia. Todo esto será el tumor y ves que en el fondo hay cirrosis. Eso es lo importante. Estos tumores surgen o se desarrollan en el contexto de una cirrosis de fondo. Y aquí se ve un tumor pseudoglandular, pseudo porque en el hígado no debe haber glándula, el hepatocito no hace glándula, los dúctulos son otra historia, el tumor de los dúctulos es el colangiocarcinoma, ese es otro tipo de tumor totalmente distinto al hepatocelular carcinoma. Yo le digo así porque, pues, a veces dicen hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular. La verdad es que me cuesta menos decir hepatocelular carcinoma, es un nombre bastante extenso. Pero bueno, aquí se ven los núcleos con nucleolo grandotote, hay atipia, hay pleomorfismo. Aquí sí se ven bastante malignos. Yo, cuando tengo estas cosas, con sospecha de este hepatocelular carcinoma, yo sí le pido a él el retículo porque, pues, ayuda bastante al diagnóstico. Digo, aquí es evidente, ¿no? Es más, yo veo esto aquí, esta cosa que yo, bueno, esto es una cosa pobremente diferenciada. Tumor horrible, atípico, evidentemente maligno. Esto sí está pobremente diferenciado. Este quizás es más fácil decir que esto es un carcinoma como tal. Y bueno, esto es para que veas cómo se pierde el retículo. ¿Ok? Ante la sospecha de carcinoma hepatocelular y esto que está acá, ya el diagnóstico se hace. ¿Ok? La pérdida de retículo es fundamental para el diagnóstico de estas neoplasias hepáticas. Bien, pensé que iba a ser más rápido esto. La verdad es que pues me he equivocado. No pasa nada, eso también ocurre. Pero bueno, vamos a hablar entonces ahorita de el tema de la vía biliar. Y la enfermedad número uno, por una razón que no puedo explicar yo. Aquí lamentablemente hay cosas que yo no puedo explicar. Porque si fuéramos a explicarla, la enfermedad no ocurriría, no ocurriría. Y si no ocurriera una enfermedad, no era sentido estudiar medicina. Entonces, pues hay medicina porque hay cosas que no podemos explicar, que simplemente suceden y lo que podemos es manejarlas, tratarlas y hasta cierto punto curarlas. Y una de estas cosas inexplicables o poco explicables son las piedras en la vesícula. Súper comunes. Usted puede decirte, yo, uff, cuántas vesículas no he hecho yo por piedras, yo ya hasta que uno pierde la cuenta. Y bueno, la teoría de esto es que hay mucho soluto, ¿ok? Mucho soluto sería, por ejemplo, mucho colesterol y mucho pigmento de bilirrubina. Tanto así que se excede la capacidad de excretarlo por la bilis y se acumula y se cristaliza, al punto que se forman todo este montón de piedras. Digo que es la teoría, porque si eso fuera así, y fuera así demostrarle hasta ese punto, yo lo puedo evitar, pues. Me explico. Si yo sé cómo se genera el asunto, yo lo podría evitar. Y pues en verdad eso no ocurre así. El asunto este es más teórico que todo. Cuando el paciente está lleno de piedras, hay harto de piedras por todos lados, y en verdad no se pudo evitar.
Yo te digo que el asunto es más que todo teórico, o sea, todavía no hay como decir, yo tengo una fórmula para evitar que se formen piedras en la vesícula. No. Y el que invente esa fórmula, pues, ganará mucha plata, porque de verdad que esto es una cuestión que es chuzo, súper, 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 súper común, anormalmente común. Bien, las piedritas uno se asocian con hemólisis, porque si el paciente hace hemólisis, libera mucha bilirrubina, y eventualmente esa bilirrubina llega a la vesícula biliar y se supera la capacidad de disolverla y se acumula. Probablemente en el del salón alguien tiene piedras, incluyéndome a mí. Las piedras como tal pueden pasar desapercibidas dentro de la vesícula. El problema es cuando la piedra comienza a irritar la pared, a inflamar, y entonces viene la colecistitis, que se relaciona ahora sí con dolor en hipocondrio derecho, que allí es donde se ubica la vesícula biliar. Cuando tienes dolor abdominal en hipocondrio derecho, ictericia, eso te orienta mucho a que lo que está comprometido es vesícula y vía biliar. Bien, con el tiempo las colitiasis se complican con colecistitis, siendo la más común la colecistitis crónica. La historia clásica es dolor en hipocondrio derecho, puede que haya náuseas, vómitos, sobre todo luego de comer grasas. Si no haces nada, porque esto es quirúrgico, la piedra puede obstruir el conducto cístico y ahí sí hay problemas, porque hay una colitis aguda, ¿ok? El problema de la aguda es que aquí la inflamación sí puede ser transmural. Transmural quiere decir que afecta toda la capa de la vesícula, que afecta la mucosa, la muscular propia y la serosa. Se puede inflamar, gangrenar, perforar eso. Eso sí es una urgencia quirúrgica real. O sea, la colitis aguda sí es un problema. Ya, con la vesícula inflamada, ¿no? Eso es clásico de la colecistitis crónica, sobre todo. Y acá estos glándulas dilatadas llenas de material o de bilis. Esto es colestasis también, por cierto, ¿no? Bien, la crónica es súper común, siempre casi va con colelitiasis. Bueno, realmente no, hay ciertos casos que no, eso es importante decirlo, pero pues en un gran porcentaje sí va eso casado con colelitiasis. Y como esto es crónico, la inflamación es mononuclear, con linfocitos T, con plasmáticas, con macrófagos, se pueden ver folículos linfoides, se pone súper gruesa la capa muscular, ves la formación de los senos de Rokitansky-Ashkoff. Creo que eso lo discutimos nosotros en algún taller. Y lo otro es que ves cambios de la mucosa, incluyendo metaplasia intestinal. Aquí la metaplasia intestinal es inocente. No tiene nada que ver con la metaplasia que nosotros conocimos en el estómago y en el esófago. Bien, por acá, una vesícula biliar, ves que la mucosa es prominente, el epitelio es prominente, cambios reactivos. Lo otro que está súper gruesa, la capa muscular propia, porque se inflama, se repara, se inflama, se repara, y eso hace que se ponga así de prominente. Y es por acá esta bola de linfocitos, leucocitos y compañía. Es un agregado linfoide. Todo eso es propio de la colecistitis crónica. Tienes aquí estas glándulas acá arriba y de repente estas por acá abajo metidas. ¿Ok? Eso es un seno de Rokitansky-Ashkoff, que por la inflamación crónica, las glándulas se meten profundo en las capas profundas de la pared de la vesícula. Es importante porque tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en clases previas, esta glándula que está por acá abajo metida no pertenece ahí. Y cuando yo veo lo que no pertenece ahí, yo digo, bueno, ¿eso qué es? Dos opciones. O es un adenocarcinoma invasor o es una metástasis. ¿Ok? Una de dos. Entonces, pues, un diferencial del seno de Rokitansky-Ashkoff es un adenocarcinoma. ¿Cómo yo sé que no es un cáncer esto? Bueno, pues, ya hablamos de la neoplasia, de pleomorfismo, la mitosis, la tipia. Cuando tú vas a ver esta glándula, que pues aquí el aumento no lo permite muy bien, pero bueno, tira línea, el epitelio es benigno, ¿ok? El epitelio está tranquilito, no tiene características de malignidad. Eso hay que evaluarlo. Para que tú te imaginas, tú le vas a poner un cáncer a esto. O sea, tira línea las consecuencias que tiene tu paciente si tú le pones un diagnóstico
que no es adecuado. Entonces, sí, el seno de Rokitansky-Jaskov imita o confunde con un adenocarcinoma invasor o, ¿por qué no?, con una metástasis, porque son glándulas que están donde no deberían estar, están fuera de su compartimiento. Bien, la colecistitis aguda sí es un problema, ¿no? Y como te dije, se asocia con una piedrita de estas, se cuela y obstruye el cuello de la vesícula o el conducto cístico. Mira que uno diría que las piedras grandes son el problema. No, la piedra grande no pasa nada porque la piedra grande se queda arriba en la vesícula. Ya cuando la piel es chiquitita y se mete por el cuello de la vesícula, el conducto cístico, y peor, si baja por la vía biliar, el colédoco, eso es todavía peor. Entonces, en el contexto del paciente con piedras en la vesícula, las piedras que me preocupan son las piedras pequeñas, las chiquitas, porque obstruyen y pueden llevar a esta colecistitis aguda. Aquí se va a haber edema, va a haber neutrófilos, va a haber inflamación transmural, hemorragia, erosión, necrosis, o sea, y esto se puede romper. ¿Ok? Se rompe la vesícula, se perfora y todo el contenido se escapa a la cavidad peritoneal y el paciente es una peritonitis química. O sea, realmente peligroso, peligroso, peligroso este asunto. La colitis aguda sí es una urgencia quirúrgica. Mira esto acá. El epitelio está bravo, está reactivo, está erosionado, está incompleto, hay necrosis, hay neutrófilos, hay hemorragia. Todas son características morfológicas propias de la colecistitis aguda. Todo esto morado por acá, todo esto es necrosis, está desprendida el epitelio, está erosionado. O sea, son cambios bien abruptos propios de una colecistitis aguda. Vamos a una pausa breve, tengo que descansar ya, ya tengo la, la voz, ya me cuesta, unos 2, 3 minutos para terminar con esta parte del páncreas. No, tranquilo. Ah, no, 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 ya, déjame descansar. Oh, pero. Pensé, hubiera hecho que gritara. Ujú. Parecía que dijeron, oye, que Bompi, grita. Están súper bien esas que me mandaste de Novi. Las alfombras. Yo creo que eso no importa, Ileana. No importa que quede fea o que quede mal. Y existe el producto más grande. Bueno, yo votaría por comprar esas primero que no están tan caras. Sí, 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 pero déjame ver, porque es que una mide 23 y tienes que ver qué es la diferencia. Tienen como medidas diferentes. Dale. Pero vamos a convertir en una... ¿Quién dijo eso? Sí, que es que todo de merienda guineo y de almuerzo plátano. Era mucho banano. Bueno, pero a él le gusta eso, ¿no? Le dieron al fuego. Puro guineo. Está bien. Bueno, súper bien. Porque es un mono, el tipo le fascina el guineo, pues. Eso es lo que me está tratando de... ¿Mm? Ahí ya la vi. Entonces yo dormido, entonces dice que eso lo está ya no quiere dormir a las 7. Son los rincones del desorden del centro. Que lo mandemos en pasado por
Eh, no sé qué pasó aquí. Ay, Dios mío, espero que no haya pasado nada malo. Ya me quité el audio, ponerlo y ya. Bien, vamos entonces a ver la última parte de esta clase que habla un poquito del páncreas. Yo nada más voy a mencionar ciertas cosas porque igual que las anteriores, el páncreas la verdad es que pues no es del patólogo. El páncreas, el diagnóstico de enfermedades pancreáticas es clínico. O sea, quizás el patólogo te va a diagnosticar una neoplasia del páncreas, eso sí, pero una pancreatitis, algo así, pues eso no se diagnostica en el terreno de lo morfológico. Bien. Y obviamente cuando tú dices en páncreas, tú piensas en diabetes, y de la diabetes hay una sola clase exclusiva que habla sobre ella, ¿no? Así que pues eso no lo hablaremos hoy. Hoy vamos a limitar a hablar del páncreas exocrino. Tú conoces el páncreas endocrino, yo no voy a hablar de él, repito, pues porque ya se hablará de su momento. Páncreas exocrino es el que genera las enzimas que son necesarias para la digestión y también genera el jugo pancreático que producen las células centroacinares. Por un tema anatómico y por un tema de funciones, la enfermedad del páncreas suele ser bien destructiva, ¿ok? Con una alta mortalidad. Asumo yo que tu histología tú tienes claros estos conceptos. Esta bola más palidita, esto es el islote de Langerhans, mientras que los que lo rodean, que son más basofílicos, el citoplasma, son los acinocerosos que corresponden con el páncreas exocrino, que son los encargados de la producción de estas enzimas que se mencionaron anteriormente. Bueno, la pancreatitis aguda es una enfermedad severa. El páncreas, como tú lo ves, está todo necrótico, sobre todo necrosis grasa. Aquí dice necrosis grasa, ¿ok? Hay necrosis también licuefactiva. El libro dice necrosis hemorrágica. Yo la verdad es que pues me cuesta decir qué es necrosis hemorrágica, pero lo dejé porque es lo que refiere el libro. Eso lo podemos discutir después. Un páncreas que está edematizado, necrótico y pues muy inflamado. Por lo general se asocia con una piedrita que descendió desde la vesícula biliar, bajó por la vía biliar común, por el colédoco, y llegó hasta el punto de salida del ducto pancreático, que es el conducto de Wilson, y ahí tapó, obstruyó ese ducto de salida. Y entonces todo el contenido del páncreas se vació dentro del propio páncreas. Toda esa enzima y compañía. Y literalmente, un punto de vista simplificado, eso se traduce en que el páncreas literalmente se autodigiere. ¿Ok? También se relaciona con alcoholismo, sobre todo por el efecto tóxico directo del alcohol sobre el páncreas, neoplasias, también algún trauma. Pero por lo general, estas dos causas acá arriba son las principales. Una obstrucción biliar o el paciente alcohólico. Ve esto rosado que está acá, todo eso es puro tejido pancreático necrótico, ¿ok? Hay destrucción del parénquima hepático, decía, parénquima pancreático, hay hemorragia con inflamación, con neutrófilos, y es porque las enzimas pancreáticas se activan dentro del propio páncreas, porque el ducto de salida suele estar obstruido. Bien, tenemos aquí entonces varias causas. Mira que aquí tenemos esta imagen bien bonita que nos resume bastante en el asunto. Está la vesícula biliar, este es el conducto cístico, son los conductos hepáticos, este es el conducto hepático común, y acá viene entonces la vía biliar común o el colédoco, y ves cómo él se vacía hacia el duodeno a través de la ampolla de Vater. Entonces, la bilis que se almacena aquí en la vesícula debería vaciarse al duodeno bajo la influencia de la hormona CCK, que es la colecistocinina. Eso es lo que ocurre normalmente. Anatómicamente ves que hay una relación en el conducto de Wilson y el conducto colédoco. ¿Ves cómo convergen y ambos se vacían hacia el duodeno?
La secreción del páncreas, sobre todo, es estimulada por la secretina. Todo bien hasta el momento. El problema es que hay una piedrita acá arriba, lo suficientemente chiquita para que descienda, llegue por acá abajo y llegue hasta aquí. Y obstruye entonces el ducto de salida del páncreas, o sea, obstruya el conducto de Wirsum. Entonces, esa obstrucción va a hacer que el páncreas, sus propias enzimas, se vacíen o se viertan hacia él, y entonces, pues, lo que debería hacer la enzima en el duodeno, con la comida que tú consumes de la dieta, pues eso lo hace en el tejido pancreático. O sea, literalmente el mismo páncreas se va a digerir a él mismo, literalmente. Y el resultado será una pancreatitis aguda. Esa es la causa más esperada, ¿no? Una obstrucción a nivel biliar. Bien, este paciente con pancreatitis, la clínica es bien abrupta, el tipo está con mucho dolor abdominal, súper dolor abdominal, y en el laboratorio va a tener aumento de lipasa y amilasa. Eso también es bastante característico, ¿no? Una urgencia requiere bastante manejo, bastante agresivo, y lo que el paciente debe estar en nada por boca. O sea, tú tienes que hacer que el páncreas deje de producir enzimas. ¿Qué estimula que el páncreas produzca enzimas? Bueno, la presencia de comida en el duodeno. Entonces hay que eliminar la comida del duodeno, comida y agua. Tiene que estar el duodeno en descanso para que el páncreas se tranquilice. Eso lo logras con restricción total de comida, agua, también conocido como nada por boca. Clínicamente tiene muchas complicaciones, se puede el asunto poner bastante dramático, por eso que es una urgencia como tal, ¿no? O sea, realmente el asunto se puede poner bien, 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 bien peligroso. Bien, con respecto a las neoplasias pancreáticas, este sí es mi tema. Tú perdona que yo vaya rápido en la pancreatitis, pero es que la pancreatitis no es mía. Realmente eso no es mi área, eso es clínico. Las neoplasias pancreáticas, sí. ¿Por qué? Bueno, no es que el páncreas sea más maligno que otros órganos, sino que aquí lo que tiene la variable que lo hace tan exclusivo es un tema anatómico. Hasta el momento hemos visto nosotros, por ejemplo, neoplasia de la mama, de la próstata, neoplasias del cérvix, del endometrio, neoplasias hematológicas, de la piel. Todas esas neoplasias son abordables. Algunas más fáciles que otras, pero todas son abordables. El estómago con endoscopía, el colon con colonoscopía, la piel con biopsia de piel, puedes entrar a, qué sé yo, la próstata con tacto rectal y la biopsia dirigida, las mamas por, obviamente, el tema de la palpación y los estudios de imágenes. O sea, son abordables. Pero anatómicamente, ¿cómo llegas al páncreas? El páncreas está muy metido dentro del abdomen. Entonces, no es que sea maligno, maligno o sea peor el páncreas, sino que pues como no es abordable, cuando tú vas a ver la neoplasia pancreática, suele estar ya bastante avanzada. O sea, no es como lo que hablamos en la mama, que yo trato de abordar la enfermedad en un estadio temprano. Acá lamentablemente ese concepto no aplica porque, repito, el páncreas ya está avanzado cuando lo vas a abordar porque es duro llegar a él. No te ni que la citología de páncreas para ver eso, y eso es otro problema más. O sea, eso es muy difícil de evaluar por variables diversas que pues yo no voy a mencionar ahorita, porque eso ya es muy propio de residencia de patología que no viene al caso. Pero bueno, es para que veas por qué el páncreas genera terror, porque cuando tú vas a ver, el cáncer suele estar avanzado. Y dentro de esto, el adenocarcinoma ductal del páncreas es el tumor maligno más común. Bueno, dice aquí según el libro factor de riesgo tabaquismo, cuando no. Tú dime una enfermedad, todas están casadas con tabaquismo, un tumor anormalmente maligno, súper agresivo, y cuando tú vas a ver, ya está extendido, está metastásico, por eso es que ni siquiera es operable, y ni te imaginas tú las consecuencias del manejo quirúrgico de un páncreas, o sea, es una cuestión realmente peligrosa. Morfológicamente se ve como un adenocarcinoma estándar, un tumor maligno glandular, a veces forma glándulas bien
formadas, vale la redundancia, pero también puede ser pobremente diferenciado y es un poco más complicado. Por acá, cuando vemos los núcleos estos en el adenocarcinoma ductal de páncreas, el núcleo debe ser 4 veces más grande que un núcleo normal del ducto del páncreas. Esta relación es 4:1. Y este está enorme, un núcleo grandísimo. Hay núcleo también prominente, entonces eso te orienta a un adenocarcinoma ductal del páncreas. Y estas glándulas cribiformes, infiltrantes, todo eso te de un adenocarcinoma, evidentemente con características de malignidad. Por acá, esto que está acá, esto es un nervio y es como el tumor rodea el nervio. Eso es invasión perineural y es un signo de malignidad y también de peor pronóstico. Entonces es un tumor sin mayor discusión, mayor debate, es un tumor anormalmente maligno, el adenocarcinoma ductal del páncreas. Bien, aquí puedo hablar de las cosas neuroendocrinas, pero se comportan desde el punto de vista diagnóstico, esencialmente parecidos a lo que vemos nosotros en el duodeno. Así que más o menos puedes extrapolar esta lección a las neoplasias neuroendocrinas de el páncreas, que obviamente surgen es de los islotes de Langerhans. Bueno, listo, suficiente por hoy. Después usted revisa esto con calma y si usted tiene preguntas, dudas o comentarios, me las hace llegar. Bien, hasta luego.